Es el primer desaparecido de la democracia. Oímos un murmullo como el arrastrar, pues es el arrastrar de un cuerpo. Que los parámetros de conducta, de trato al detenido, de derechos del detenido, etcétera, etcétera, son ejecutadas por unos policías que ya viven en democracia. Sacaron el cuerpo del Nani de dependencias policiales y lo llevaron a un lugar que se desconoce. Limpiamos la calle de atracadores. En definitiva, estamos haciendo un servicio a la patria y nos hacemos un servicio a nosotros mismos porque nos quedamos con el dinero, ¿no? Se trató de echar tierra por encima para que esto se olvidara, ¿no? Nani desapareció. Porque ¿quién me va a investigar a mí? Si soy yo el que investigo. Nani tenía 29 años el día que desapareció. Fue el 12 de noviembre de 1983. Que efectivamente él sale de un pueblo pequeño, viene a Madrid, y se intenta ganar la vida, no le va bien y se mete un poco en el mundo de la delincuencia. Santiago Corella, Nani, tenía esposa y 2 hijos. Trabajó en un pub y en un kiosco. Luego fue atracador. No era un delincuente relevante, era un delincuente muy amante de su familia, de los 2 niños que tenía, de la mujer. Estuvo 2 veces en la cárcel. Acababa de salir de ella cuando fue detenido por un atraco que no cometió. No se le ha vuelto a ver. Pero sí que es verdad, pertenecen a ese sector pues de delincuentes, insisto, de barrio, curtidos, más listos que inteligentes, muy echados para adelante, valientes, pero muy torpes a la hora de ejecutar sus acciones. Esta es la casa en que vivían Nani y su familia. Todavía pueden verse en ella las señales dejadas por la policía al entrar a detenerles. La orden de entrada y registro domiciliario no era válida, según recoge el sumario, y la detención fue ilegal. Se suponía que el Nani había guardado no sé cuántos kilos en lingotes de oro en no sé qué agujero y como consecuencia de ello había que trincarlo, apretarle para que nos explicara dónde estaba aquel oro que no había salido y que sabíamos que pertenecía a él, ¿no? De ahí que la esposa y las hermanas del Nani en comisaría escucharan, así lo declaran, incluso lo declararon en el juicio, como se les preguntaba una y mil veces dónde está el oro, qué habéis hecho con el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya luego por la tarde fue cuando ya empezamos a oír la música, que la ponían. No sé a qué viene eso de poner música en un interrogatorio, pero tenían música puesta y entonces ya oímos cómo empezaba a decirle Nani, canta Nani, venga los golpes, el otro se lo oía gritar. Manzano fue la persona que detuvieron junto a Santiago Corella y las hermanas de Santiago Corella y la mujer de Manzano coinciden todas en los pasillos de la Dirección General de Seguridad. Era al rato o a la hora, exactamente no me acuerdo, llevaban a Ángel Manzano, también con la cara ensangrentada, iban dando palos. Llegué abajo, traigo un casco, me meten el casco, me posaba atrás, con las manos me atan los pies, me ponen en una mesa ahí, me tumban en la mesa, con todo esto pues, sin ropa, solamente con el mono, ¿no? Un mono que estaba lleno de sangre, lleno de mierda, de todo, no tenía ni botones. Me tumban a la mesa, empiezan a echarme mantas encima, a echarme mantas y a bajarme para arriba y para abajo y pegándome golpes y pegándome patadas. Me cogían las partes, me las sacaban hacia afuera con una zapatilla, me metían corriente y de todo. Fue objeto de torturas para colaborar en la indagación de dónde estaba el oro que se supone que ellos dos habían hecho desaparecer. Me habían hundido una costilla de las patadas que me habían metido, pues se subían encima de la mesa y me pegaban con unas botas que tenían patadas, saltaban encima de todo. Yo pegaba unos gritos, pero subían la música. Yo vi allí la muerte y además que la deseaba, contaba hasta 10. Pero al final luego ya no sientes nada, estás tan mal que ya no sientes nada. El Nani tenía una complexión mucho más delgada, él era un tío cuadrado y aun siendo un tío cuadrado con una complexión realmente atlética, pues tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital provincial y tuvo que ser operado de urgencia politraumatizado, es decir, estaba reventado por dentro el Ángel Manzano. También fue torturado, pero corrió más suerte que el Nani, porque el Nani efectivamente fue apaleado y torturado de una manera, vamos, bestial.
¿Cuántas horas aguanta un cuerpo humano pegando golpes? Y bueno, yo que sé, que salió uno por allí sudando con un cuerpo así, que dio una patada a una puerta que si se la da a mi hermano le mata. Vaya. El caso es que al final Manzano es puesto a disposición del juzgado y Santiago Corella desaparece. De la paliza que llevaba, pues le llevaban cogidos 2 policías. Se notaba por el ruido del... Yo qué sé, es como arrastras unos puntes y oyes. Y se le preguntaron algo, ¿no? Pero... Oíamos un murmullo. Oíamos un murmullo y como el arrastrar, pues eso, el arrastrar de un cuerpo. Había llegado a un estado en el que no podían mostrar el cuerpo del nani y entonces se sacaron el cuerpo del nani de dependencias policiales y lo llevaron a un lugar que se desconoce y simularon luego pues toda la versión oficial. Algo malo debió de ocurrir cuando nos pasaron a empujones, nos sacaron de ese despacho y nos metieron en otro. Y cuando estábamos en el otro, oímos perfectamente el crujir de unas ruedas de una camilla. Además, también se produce el hecho curioso que en el libro de registro de detenidos de la dependencia policial donde estaban, alguien colocó la frase, la expresión RIP, de descanse en paz, borrada con tiples. Junto al nombre de Santiago Corella, alguien escribió las letras R.I.P. y luego intentó borrarlas. Consta como una manipulación del libro. Es verdad que el nani es el primer desaparecido de la democracia, que lo llevan a una comisaría y que de ahí no sale. Como tienen que explicar qué ha pasado con el nani, pues idear una versión oficial, que es la de que el nani ha confesado tener unas armas escondidas, que lo han llevado para que diga dónde están las armas, para desenterrar las armas, incautar las armas, y que aprovechando la oscuridad, pues que el nani se ha dado la fuga. Yo os aseguro que a 5 inspectores de policía de aquella época, un delincuente de serie B como era Santiago Corella el nani, que no estamos ante un delincuente ultra profesional, ultra preparado, después de la brutal paliza no se escapa, imposible. Ya había habido una investigación policial que la actuación de los agentes había sido totalmente correcta. Y de hecho había habido también unas diligencias judiciales que en el año 85 habían quedado completamente cerradas. La historia comienza en diciembre de 1985, cuando inspectores de policía de Santander detienen al joyero Federico Venero, sospechoso de diversos delitos, entre ellos el asalto a su propia joyería. La sorpresa salta cuando Venero, ante el juez, afirma ser confidente de una serie de policías de Madrid, Bilbao y Santander, a los que acusa de ser los cerebros de numerosos atracos. En un momento determinado, es cierto, el joyero Federico Venero, un joyero de Santander, decide contar su participación en ese entramado de la mafia policial. Creo que era en diciembre del año 85, que en ese momento ya estaba declarando ante el juzgado de manera reservada. Como nosotros nos habíamos enterado de que estaba este proceso, se fue a Santander. O sea, él de alguna manera empezó también a contar algunas cosas. Y claro, este hombre Federico Venero, que llevaba años trabajando con ellos, y le empiezan a acusar pues, de tráfico ilegal de armas, de perista, de drogas, etc. Él dice, bueno, yo esto no me lo como todo, y empieza a hablar. El pasado diciembre tuvo que declarar ante un juez instructor de Santander. Venero denunció entonces una complicada mafia policial. Una mafia dedicada a atracar joyerías y al tráfico de armas y drogas. Él mismo, dijo, formaba parte de esta red como intermediario con bandas de atracadores, entre los que se encontraba el propio nani. Él se encargaba, efectivamente, de que todos los productos, los botines de los atracos, él los lograba luego, con el paso del tiempo, los lograba meter en el mercado para que no hubiera sospecha sobre dónde podían estar los autores de los robos, ¿no? Él fundía, él tenía muchos conocimientos y a medida que empieza a hablar, empieza a contar realmente lo que estaba pasando dentro de ese grupo de la policía, en el que había cosas terroríficas. A través de mi licencia fiscal a la Sociedad de Metales han pasado unos 4 o 5 millones de pesetas en joyas, bien lingotes de oro o bien joyas totalmente machacadas de oro y de platino. ¿Usted conocía el paradero del resto de las joyas? No obstante, yo he visto muchas más joyas porque estos policías me traían joyas de incalculable valor. En el caso de algunos personajes con nombre y apellido de la policía de Madrid y de la policía de Barcelona, lo que se hacía era montar el plan, captar a la banda ejecutaba el plan, se les esperaba en la puerta,
se mataba a los atracadores, menos al que había que quedar vivo, que iba con la bolsa con una parte sustancial del botín. Eran condecorados por haber podido abatir a unos peligrosos delincuentes en el fragor de un atraco tremendo que estaban perpetrando, y además se quedaban con parte del botín porque días después se juntaban en determinados garitos, muchos de ellos prostíbulos, con los atracadores para repartirse la pasta. Esto hacía aquella policía. Desde su confesión, Venero vive atemorizado. Su casa está constantemente vigilada ante las amenazas de muerte que ha recibido. En su confesión al juez, Venero reveló también que él había encargado a Nani el atraco a la joyería Paiver de Madrid y que tras el atraco lo entregó a la policía. Solo que Nani se había echado atrás y los autores reales del atraco con homicidio a la joyería aparecieron 2 meses más tarde. Bueno, yo no participé en la detención de Santiago Corella y el Nani. Yo simplemente les dije dónde vivía. Santiago Corella y Ángel Manzanos. Me limité a eso y después regresé a Santander en el avión. El tema estalló mediáticamente hasta el punto de que recuerdo una portada de la revista Cambio 16, que era una portada en negro, que definía, desde luego, perfectamente lo que en ese momento era la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. Cuando empezamos a investigar y nos dimos cuenta de la profundidad del tema, nosotros nos quedamos completamente impresionados, ¿no? y muy afectados. ¿Por qué? Porque has tomado copas con ellos, incluso felicitas porque parece que habían tenido alguna actuación importante, policial, etcétera, ¿no? Era inimaginable. Evidentemente la versión de ellos era: todo esto es una patraña, todo esto es mentira, todo esto es una conspiración, no sabemos a qué obedece. Espero que no lo contéis porque os vais a meter en un lío muy gordo y podéis tener consecuencias. Eso es verdad, que se nos dijo y hubo amenazas de muerte y hubo de todo, ¿no? Pero a raíz de las investigaciones periodísticas y a raíz de las declaraciones ya todavía mucho más intensas del Venero, es cuando la Dirección General de la Policía de aquellos años empieza a investigar ya más a fondo y se dan cuenta que la resolución judicial también había sido errónea. Todo esto además tuvo como consecuencia el que se creara el equivalente a la Brigada de Asuntos Internos. Es decir, hasta ese momento no existía un grupo dentro de la policía que se dedicara a investigar a los posibles policías corruptos. No existía. La impresión que tuvimos nosotros como periodistas era que el entorno cercano a lo que era la mafia policial, yo creo que se sospechaba que estaba pasando algo raro, pero por compañerismo, por lo que sea, la gente no se metía. De hecho, el jefe de esta gente, que creo que era conocido como el 100 kilos, porque era un comisario muy grande y muy pesado, pero cuando él empieza a enterarse de lo que realmente estaba sucediendo, nos cuentan que se derrumba, que se echa a llorar y pide la dimisión y se va, ¿no? El 13 de enero de 1985, 7 delincuentes comunes asaltaban la sucursal del Banco Español de Crédito en la Plaza de la Lealtad de Madrid. El botín, principalmente compuesto de oro y joyas, ascendió a más de 1.200 millones de pesetas. Meses después de este espectacular atraco, Venero declaró que funcionarios de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid estaban al tanto de la operación. Se llamó a declarar a varias decenas de policías. Finalmente, el juez instructor del sumario pidió el procesamiento de los 2 inspectores que habían recuperado el botín, además del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, un policía ampliamente condecorado en el pasado. Los delincuentes comunes que ejecutaron materialmente el atraco a la sucursal del Banco Español de Crédito esperan entre rejas la celebración del juicio. Quizá deban el hecho de estar vivos a que anticiparon un día la fecha convenida con Mesía Figueroa para el atraco. Otros golpes preparados por el Marquesito, como era conocido Mesía, resultaron una trampa mortal. Jaime Mesía, vizconde de los Palacios de Valduerna y nieto del conde de Romanones, estaba acostumbrado a vivir bien y a no pagar sus deudas. Mucho más aficionado a los bajos fondos que a los ambientes de su propia clase, Mesía gustaba de relacionarse con los choris, como él los llamaba. Sí, Mesía Figueroa formaba parte también de la mafia. Un hombre un poco, sí, en todo, en lo de Banesto, en 1000 cosas que estaba con ellos, era amigo de ellos y trabajaba con ellos. Y él estaba al tanto absolutamente todo, sabía todo. Jaime Mesía Figueroa, un turbio personaje que visitó 2 veces la cárcel y que durante los inicios de la década de los 80 se codeó con ese ampatejido entre policías matones
atracadores de banco y peristas corruptos. Mesía huyó de la justicia española. Fue el atraco a una sucursal de Banesto, un atraco también a una famosa joyería de Atocha en la que murieron varios delincuentes a los que la policía les esperaba. En el mes de junio de 1984, 3 hombres atracaban un taller de joyería situado en el 5º piso del inmueble número 16 de la madrileña calle de Atocha y se apoderaban de joyas por valor de 25 millones de pesetas. Hubo un asunto también llamado caso Corroto, además de caso Atocha, que fue el robo perpetrado en un taller de joyería. Era una joyería que estaba en un primer piso, creo, en el que la policía estaba ya apostada antes de que se cometiera el atraco. Era un robo organizado por los funcionarios de policía que utilizaban a delincuentes habituales para perpetrar atracos. Los delincuentes suben a la joyería, atracan y cuando bajan, la policía les está esperando. En teoría hay un cruce de disparos en el que mueren 2 de los delincuentes. Al emprender la huida, se encontraron con varios policías que esperaban su salida en el portal. En el tiroteo que siguió, 2 de los atracadores resultaron muertos. Un tercero huyó con la mayor y mejor parte del botín. Según la versión oficial, los policías, que casualmente se encontraban en el lugar, sospecharon de las intenciones de los 3 hombres al verlos entrar en el inmueble. Entonces, en este caso concreto, pues lo que hacen es, en vez de detener a 2 de los atracadores, directamente los matan. Pero los matan a sangre fría, ¿eh? Y el tercer atracador con el que se habían conchabado, con el que habían concertado todo previamente, que se llamaba Corroto, Fernández Corroto, pues le dicen que salga antes, y entonces eso a su vez explicaba el que no se hubiera recuperado la totalidad del botín. Un fotógrafo oportuno tomó inmediatamente después del atraco estas fotos donde aparecen los policías que participaron en el tiroteo. En ellas se puede identificar al comisario Fernández Álvarez y al inspector Pérez Gutiérrez, uno de los policías procesados y absueltos en el caso Nani. En el juicio se demostró que los habían asesinado cuando estaban pidiendo perdón en las escaleras, en un rellano de unas escaleras, y les dispararon de arriba abajo. Sus compañeros fueron abatidos a tiros por los inspectores acusados, sin que los atracadores llegaran a abrir fuego. Los policías procesados, siempre según el fiscal, se apropiaron del botín valorado en cerca de 25 millones de pesetas y se lo repartieron, devolviendo solo una pequeña parte a la propietaria de la joyería. En una prueba pericial había unos muñecos a los que atravesaban con unas agujas de punto larguísimas como yo no había visto, para hacer ver cómo era la trayectoria de las balas y cómo, estando agachados y con las piernas encogidas, les habían disparado de arriba abajo. Sobrecogedor. Y bueno, y un mes y pico después, pues le llaman a Corroto, le dicen que ya puede cobrar lo suyo. Corroto, ingenuo de él, pues le dice a unos amigos suyos que les va a invitar ahí a una semana, no me acuerdo si era en Benidorm o en Torremolinos, y con el coche cargado para irse unos días a Torremolinos o a Benidorm, va a un polígono industrial de Móstoles, en donde le han citado. José Luis Fernández Corroto cayó abatido a tiros mes y medio después en un control montado por miembros de la Brigada Regional de la Policía Judicial en Móstoles. Como ellos decían, limpiamos la calle de atracadores y, bueno, en definitiva estamos haciendo un servicio a la patria y nos hacemos un servicio a nosotros mismos porque nos quedamos con el dinero, ¿no? Comenzó el juicio del denominado caso Corroto, que toma su nombre de uno de los 3 atracadores muertos en 1984 durante un tiroteo con la policía. 4 agentes, supuestos integrantes de la llamada mafia policial, son acusados de asesinar a los delincuentes para quedarse con el botín de un atraco. Tenían un nivel de vida buenísimo y siempre me pareció que funcionaban con una impunidad, porque ¿quién me va a investigar a mí si soy yo el que investigo? Uno de los atracadores, Feliciano Martín, me apuntó con una recortada y disparó. Yo me tiré a un hueco y también disparé. Con estas palabras, el inspector Pérez Gutiérrez alegó ante el fiscal defensa propia. Gutiérrez es uno de los 4 policías encausados, entre los que se encuentra el comisario Fernández Álvarez, procesado también por la desaparición de El Nani. Seguimos entendiendo que no hay ningún tipo de pruebas y que no se apoyan en nada. Es decir, yo desearía que me dijesen dónde, cuándo, cómo, qué día, qué hora, en qué lugar se conciertan con el señor Corroto.
Yo ahí en este asunto intervine como acusador particular de la familia de uno de los atracadores asesinados. El comisario jefe de esta sección antiatracos le condenaron por un robo con homicidio, por 2 asesinatos y por la falsedad de todo el tema policial. 4 policías fueron condenados a principios de este mes a 367 años de cárcel por asesinar a 3 delincuentes con los que habían planeado el robo de una joyería. Salieron a la luz pues toda una serie de asuntos, todos ellos interrelacionados, porque además del asunto de Corroto estaba también la desaparición de otro joyero en Madrid que nunca más se ha sabido de él, el joyero Loriente. Mariano Loriente era un representante de joyería que desapareció sin dejar rastro el 7 de diciembre de 1983. Con él se esfumaron 130 millones de pesetas en joyas. Mi marido lo quitaron del medio porque sabía mucho y porque no hablase, pues le dieron el matarilerile, como dicen ellos. Junto a Nani podría haber más gente enterrada. ¿Qué tipo de personas? Pues delincuentes, posiblemente algún joyero también. Yo creo que con eso ya queda bien enterado, ¿no? Hemos dicho que nombres no damos. El dueño de las joyas desaparecidas con Loriente era Recaredo González Pazos, un mayorista establecido en la calle Carranza de Madrid. En el año 78, González Pazos fue secuestrado por unos individuos que le retuvieron durante unas horas hasta que consiguieron 15 millones de pesetas. Por este secuestro fue detenido Mesía Figueroa. El juicio debía haberse celebrado en diciembre de 1987, pero 10 días antes, Mesía huyó a Brasil. Estaba un tema que se juzgó en Santander en relación también ahí con un tema de drogas, otro asunto más que se juzgó en Barcelona, estaba la muerte de un atracador en plena Paseo de la Castellana en Madrid cuando bajaba de un taxi ahí que se llamaba Vilariño, creo recordar. El otro juicio que se sigue en la audiencia provincial, el de la muerte de Antonio Vilariño, ha quedado visto para sentencia. Se juzga, como saben, a 3 expolicías, José María Pérez Gutiérrez, Abelardo Martínez y Jaime Cabezas. A un policía nacional en excedencia que se llamaba José Manuel Castán, el 1 de diciembre del 83 lo llevan a las dependencias de la Puerta del Sol, de la Brigada Regional de Policía Judicial, lo esposan a un radiador y lo brean a patadas y a puñetazos y le golpean con una fusta, de tal modo que aunque luego es puesto en libertad y está durante un tiempo de baja, pues al cabo de unas semanas fallece. La sentencia afirma que los 2 policías detuvieron a José Manuel Castán de forma ilegal y que éste recibió ya golpes dentro del coche en el que le llevaban a las dependencias policiales. Allí recibió patadas y puñetazos y fue golpeado con una fusta mientras estaba atado a un radiador. Pues muy decepcionada porque llevo 10 años esperando esta sentencia y la verdad es que es muy triste. Es una injusticia total. También llevé la acusación particular por este otro asunto, con lo que evidentemente yo tenía noticia de la existencia de esta Brigada Regional de Policía Judicial que se dedicaba, pues desde luego, a cosas distintas de las que debiera haberse dedicado. El abogado de la acusación presentará recurso al considerar que varios delitos han quedado sin castigo. Delito de, a nuestro entender, de homicidio imprudente, ya que tal y como todos y cada uno de los peritos que comparecieron en el juicio dijeron, pues sí existe una relación entre el fallecimiento de José Manuel Castán y las lesiones que este padeció en los locales de la brigada. Los jueces han puesto su atención sobre estos y otros casos. Algunos ya han sido vistos ante los tribunales. Otros no tardarán posiblemente en ser juzgados. Pero quedan todavía sin resolver algunas muertes poco explicadas, algunos atracos sin aclarar y botines de oro y joyas sin aparecer. Eran policías que venían de un régimen acostumbrados a actuar con todo el poder que les proporcionaba el régimen. De tal forma que los parámetros de conducta, de trato al detenido, de derechos del detenido, etcétera, etcétera, son ejecutadas por unos policías que ya viven en democracia, cuidado, y con un gobierno socialista entonces. Ministro era Barrio Nuevo. La ley de bandas armadas no se aplica exclusivamente a las bandas armadas que alegan una motivación política. Bueno, esconde una forma de proceder de un determinado sector de la policía de los años 80, de una España que era la España de los años 80.
muy poco profesional en esto de la democracia, con unos policías que habían sido formados en los centros de adiestramiento fascista y represor franquista de una dictadura ultrafascista. De hecho, tanto a Santiago Corella como a la mujer de Santiago Corella, como a Ángel Manzano, como a la mujer de Ángel Manzano, les aplicaron la ley antiterrorista sin ningún fundamento. Era habitual la aplicación de la ley antiterrorista a delincuentes que se decían organizados por la comisión de atracos. Y entonces, en esos espacios de impunidad, de detenciones largas en el tiempo, incomunicadas, pues se podían producir este tipo de aberraciones. Esto hizo que, lógicamente, nosotros reclamáramos responsabilidades por este tema, incluso al ministro del Interior, al señor Barrio Nuevo. Eso sí, se acogió a su derecho de declarar por escrito. La aplicación de la ley antiterrorista se produce para el supuesto de la incomunicación. Ellos en el juicio explican que aquellos responsables gubernativos democráticos y de izquierdas les habían dado carta ancha para decir, oye, y si se os va la mano o nos pasamos de la raya medio metro o 5 metros, en fin, de aquí 5 años no, pero de momento podéis hacerlo porque la cosa se nos va de las manos. Esto es lo que decían, seguramente era una falacia o era una inteligencia que ellos habían fabricado, ¿no? Le leo literalmente. Los filiados son componentes de una banda armada y organizada para la comisión de delitos que inciden gravemente en la seguridad ciudadana, concretamente robos con intimidación empleando armas de fuego. Sí tenían unos valores próximos al ultraderechismo, ¿no? Yo creo que iba más con la naturaleza humana, más que con sentirte decir, oye, mira, esto es el posfranquismo, nosotros seguimos siendo aquí intocables. La mayoría de ellos en aquella brigada pues eran personas que con la placa podían acceder a muchísimos sitios y gozar de beneficios que en la vida normal no se podía hacer porque estaban amparados por ese entorno. Porque yo creo que sería injusto esto con el gremio general de la policía, en el que había mucha gente, entre ellos la gente de Asuntos Internos y la gente que colaboró en la investigación para desmascarar a sus propios compañeros, tenían muy claro que en España había llegado la democracia y que el trabajo era el trabajo del policía, ¿no? El Nani fue detenido por miembros de la Brigada Antiatracos de la Policía Judicial e ingresado en la Dirección General de Seguridad. Desde entonces... Cúpula policial. Yo creo que igual también podía sospechar algo, pero nunca se lo llegó a creer hasta que las pruebas llegaron a acumularse en el Ministerio de Interior tan brutal, que no le quedó más remedio a la Dirección General de la Policía que actuar. Conviene seguir diciendo que si el asunto se vuelve a abrir es porque lo abre la policía. Que es la propia policía la que, realizando una investigación sobre otro tema, sobre robos en la provincia de Santander, llega a obtener indicios nuevos de que aquí puede haber responsabilidades en este caso. Y es cuando empieza a interrogarse al ministro, empieza a cuestionarse su labor. La prensa fue importantísima para mantener todo el juego de poder y contrapoder. Si en algún caso debe hablarse del papel jugado por los medios de comunicación, este es el de Nani. Sistemáticamente han evitado que se olvide su nombre y lo que su desaparición significa para la democracia. En la institución no hubo tanta presión mediática, aunque sí es verdad que ya al final cuando yo proceso a los policías empiezan a prestar atención los medios de comunicación social de un hecho que en principio era bastante grave. El juez Andrés Martínez Arrieta, que ha instruido el sumario por la desaparición del delincuente habitual Santiago Corella, conocido como el Nani, ha elevado estas actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid. El juez considera que en la actuación del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y de los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobos y Francisco Aguilar existen indicios racionales de criminalidad que pueden dar lugar a su procesamiento. Para procesar a un policía lo tenía que decidir la Audiencia Nacional. El juez de instructor no tenía capacidad para procesar a un policía, pero bueno, ¿dónde se ha visto esto? Pues en la España del año 80, 81, 82. Y en ese momento yo me sentía la parte más débil. Tenía pues la policía como estructura de poder, tenía todo el gobierno que en principio defendía a la policía, luego ya se fue desmarcando. La sociedad confía en unos funcionarios para que velen por la seguridad, cuando estos funcionarios no cumplen esa función, sino que al contrario ejecutan justamente la opuesta, pues hay unos mecanismos en la sociedad, en el Estado de Derecho, para que eso sea perseguido, investigado y en su caso condenado. La tenacidad de la familia Corella
y el papel jugado por los medios de comunicación hicieron que el caso no cayera en el olvido. Estamos hablando 5 años después. A partir de este momento se inician las sesiones del juicio oral relativo a la desaparición de Santiago Corella Arias el Nani. Fue posiblemente el primer juicio mediático en este país. 400 personas de prensa acreditada, realmente creo bastante difícil entrar. De acuerdo, muchas gracias. Fue un juicio en el que estaban conectados todos los micrófonos, incluso con las emisoras de radio. Ha comenzado en Madrid el juicio por la desaparición del delincuente. Yo realmente estaba sorprendido porque había un receso y te acercaba un periodista de una emisora de radio y te decían, ¿podría usted intervenir un momento que le quiere hacer unas preguntas al locutor de radio en relación con interrogatorio? Entonces fue el primer juicio mediático. Pueden tomar asiento. En aquel momento, el que declarara un ministro en un juicio o el que declarara un alto responsable de un ministerio, pues era la primera vez que sucedía. El caso se cierra en su momento por una decisión de la autoridad judicial y se abre por una investigación autónoma de la policía. El juez de guardia se entera del suceso a través de un atestado que le llega por parte de la policía y en el cual se indica que ha desaparecido al hacer un reconocimiento en la zona de Vicálvaro. Y entonces aprovechó y desapareció por un terreno totalmente escarpado. Dicen, de una forma atentando contra la inteligencia, lo declararon también en las alegaciones en el Tribunal Supremo, que les marcó un sitio en un descampado donde había un hoyo que guardaba unas armas y que al llegar allí se les escapó. Los compañeros, por lo menos son acreditados profesionales en el tiro y la distancia que había, si quieren ellos, por lo menos en una de las piernas lo podían haber inmovilizado. Pero vamos, el respeto a la integridad física de las personas nuestra, evidentemente, preferimos que se fuera el detenido a arriesgarnos a que ese disparo pues hubiera causado una lesión grave. También se hace una reconstrucción del lugar de los hechos con cada uno de los policías que supuestamente afirmaban que se les había escapado, los cuales me conducen a distintas zonas del barrio. También se realiza un estudio de acciones propias del atestado para comprobar que hay muchas deficiencias. Efectúo 3 o 4 disparos y al ver que no se detiene, inicio una veloz persecución que no obstante mi ánimo de alcanzarlo no lo consigo. Hay oscuridad que impide mucho más el poder llevar a cabo la persecución. También es un terreno que Santiago Corella conoce perfectamente. Los inspectores no lo conocen. Yo os aseguro que a 5 inspectores de policía de aquella época, un delincuente de serie B como era Santiago Corella el Nani, después de la brutal paliza, no se escapa. Imposible. También los inspectores tenían 30 y tantos años. Santiago Corella venía 20 y tantos. Tenía una mayor agilidad. Lo que se deduce de todas y cada una de las diligencias que se van practicando es que la versión oficial de que el Nani se ha fugado es falsa. Se le sacó, pero no, creo, de la manera en que nos indican los funcionarios policiales, como luego posteriormente veremos. También en este sentido, reseñar como punto esencial al respecto la falsificación de firmas. Ellos decían, no, la prueba de que es cierto lo que decimos, de que tuvimos que sacar al Nani para que sacara unas armas que tenía escondidas en un descampado, es que él mismo lo declaró, y aquí está su declaración, firmada por él. Y no, oiga, mire usted, es que esta firma nosotros decimos que es falsa. Ellos decían, no, es auténtica. Y desde luego, si se falsifican es porque él no las puede firmar. Y no las puede firmar porque su estado de salud no se lo permitía. Yo inicio una investigación y lo primero que se me ocurre realizar es comprobar que el atestado, que las firmas del atestado se corresponden efectivamente con la persona que dicen que él las había firmado, Santiago Corella. Y en una información muy urgente se me dice que son falsas. Estas 3 firmas, a mi entender, no han sido copiadas de una firma original, sino de una fotocopia. No quiero equivocarme, pero me parece que fueron algo así como 6 o 7 u 8 los peritos calígrafos para demostrar que no era cierto y que efectivamente la firma esa había sido falsificada, ¿no? Esta es la firma de Nani que aparece en el oficio de aplicación de la ley antiterrorista. Según el minucioso estudio pericial incluido en el sumario, es falsa.
con lo que me encuentro es con una causa de la que se deduce claramente que las sospechas que tenían las hermanas de Santiago Corella y la mujer de Santiago Corella y el amigo de Santiago Corella y la mujer del amigo de Santiago Corella respecto de que había muerto el nani y habían hecho desaparecer el cuerpo, pues eran ciertas. Salió de un cuarto y con la pistola en la mano vino hacia mí y me dijo: "La voy a dar una hostia si no se calla". El hecho de que las hermanas también hubieran estado ahí detenidas y hubieran oído los quejidos del nani porque conocían su voz. Informe Semanal ha podido filmar también el parte médico en el que se detallan las lesiones que Nani presentaba a las 5:30 de la tarde. Contusiones y heridas en cabeza, hombros, espalda, muñecas, piernas y región lumbar. Era una coherencia en los testimonios de ellos total. Entonces, la hermana, la mujer que estaban allí, pared con pared cuando estaban torturando al nani, no había ambigüedades, no había equivocaciones. Soledad Montero, esposa de Santiago Corella, fue sometida hoy a un exhaustivo interrogatorio por parte del abogado defensor del principal acusado por la desaparición del nani, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez. Era lo mismo, un día tras otro, lo que te estaban diciendo, ¿no? Llegué allí a donde el cuarto y me dijeron: "Somos policías, pero te vamos a violar". A mí me hicieron la mesa y con el jersey se me subía el jersey para arriba, me tocaban el pecho y me hacían cosas y me ponían a insultarme y tal, y yo esas cosas tampoco las he dicho. Santiago Corella fallece en comisaría, se muere, lo matan y hacen desaparecer su cadáver. Lo mataron y eliminaron el cadáver y nunca más se va a saber. Lo traían por un pasillo dos policías nacionales y bueno, lo traían prácticamente arrastrando. No caminaba él. El joyero Federico Venero ha comenzado esta tarde a prestar declaración ante el tribunal que juzga los hechos por la desaparición de Santiago Corella, el nani. Y sería a la 1:30 o a las 2 de la mañana y entre bromas y no bromas oí comentar, salió el comentario por boca de Victoriano Gutiérrez de que al nani, digamos, que estaba muerto, que le habían dado, se les había quedado. Normalmente en los juicios lo que sucede pues es que la policía presenta un atestado y declara respecto de cómo ha llevado a cabo una investigación y de cuáles son las conclusiones de su investigación. Claro, de repente cuestionar todo eso y el que es la propia policía la que está mintiendo y que el atestado policial es todo mentira, pues realmente no fue nada sencillo. Bueno, se llega a la conclusión de que todo el atestado no responde a la realidad. El cadáver no va a de momento a salir, porque ¿cómo se van a echar ellos tierra encima? Porque son los más criminales que hay, porque son criminales, han hecho de todo, ellos han hecho de todo. Droga, armas. Mesía Figueroa, que creo que también ha muerto, yo creo que les ayudó a deshacerse del nani. La reciente extradición a nuestro país del aristócrata Jaime Mesía Figueroa, una de las pocas personas que podría arrojar algo de luz sobre este oscuro episodio, confirma lo que muchos pensaban entonces. Ese personaje, Mesía Figueroa, algo tenía que ver porque desde el principio de la causa sale él. Él era la persona que le otorgaba salida al dinero ilícito obtenido y él era la persona que había tapado algunas actuaciones anómalas suyas. Estoy totalmente convencido que está en Córdoba. ¿Concreto en qué finca? Concretamente en la finca de Mesía Figueroa. Yo me creo lo que dijo Venero. Hubo búsqueda en la finca de Mesía Figueroa, en Córdoba, pero no se encontró. Yo pienso que es ahí, en esa finca, en donde hicieron desaparecer el cuerpo. A donde, por cierto, iban a cazar con su fusil ametrallador estos policías por las noches con los faros encendidos. Dio muchos detalles, Venero, ¿no? De la calviva, de lo que comentaban entre ellos, en una discoteca, creo, no sé dónde estaban tomando una copa. Le hemos puesto tanta cal o algo así, que vamos, ya no le queda ni la mandíbula. Ojalá llegara a aparecer, pero me temo que no va a aparecer nunca más. Buceadores de la Guardia Civil han rastreado también, sin resultado, 3 embalses andaluces donde, según uno de los testigos, fue arrojado el cadáver del nani por Jaime Mesía Figueroa. Luego se habló si le habían tirado un pantano. Se han dado ya diversas pistas por otro lado. Según Rodríguez Menéndez, Santiago Corella, el nani, podría vivir en México capital bajo el nombre de Rolando Martínez Echevarría. Esas son las opiniones estrambóticas que proporcionaba Rodríguez Menéndez, que de repente, pues en un pantano, bueno, pues había que investigarlo, no se podía dejar aquello sin investigar, sabiendo de antemano que era muy difícil que aquello fuera realidad, pero había que investigarlo.
la Guardia Civil rastreó sin resultados varios pantanos, incluido uno próximo a la finca del marqués. El propio Mesía lo reconoció en una entrevista concedida a la revista Interview al año siguiente. Según sus declaraciones, en el lugar donde estaría enterrado el nani habría más cuerpos. Bueno, la defensa era no y no. Es decir, pero es que había tan cúmulo de pruebas. Estaba hablando y cuando usted me ha quitado la palabra. Y tengo derecho a hablar. Señor letrado, guardo el respeto debido a esta presidencia. Y usted a este letrado. Manzano fue la persona que detuvieron junto a Santiago Corella. Que fue también un testigo clave. También fue detenido ese mismo día, también fue torturado, pero corrió más suerte. En la medida en la que Ángel Manzano pues estaba en busca y captura porque tenía una condena larga de prisión. Los policías creían que nunca se iba a entregar y por eso estaban tan tranquilos. Pues Ángel Manzano se presentó. Y esto hay que decirlo porque incluso hoy en día a mí se me pone la carne de gallina. Y el tipo accedió a ir a la cárcel con tal de vengar a sus compañeros y de que condenaran a estos tíos. Yo lo recuerdo eso, la nube de periodistas que había al fondo de la sala cuando llamaron a Ángel Manzano y Ángel Manzano entró. Nadie daba crédito al hecho de que Ángel Manzano, tío, con su traje, su corbata, y estuvo explicando cómo efectivamente a él le habían torturado y cómo él había oído cómo torturaban al nani, cómo incluso había visto ahí al nani, el estado en el que lo había visto. Qué duda cabe que tuvo un peso tremendo, ¿no? Y empezaron a torturarme, a meterme corriente, y dónde está el loro, y canta que el nani se ha derrotado. Su testimonio me resulta muy difícil que fuera inventado, como se dijo en el propio juicio, y como dijeron los abogados defensores de los policías, de que todo era una invención. Si yo cuando me estaban torturando veía la muerte y además que la deseaba. Lo que pasa es que siempre pensaba siempre, digo, no me puedo morir sin ver la cara de mi hija, y eso fue lo que me tuvo en pie. Él las narra, las cuenta además con una plasticidad enorme. Y en ese momento hizo pasar a mi señora. Y me dicen estas palabras, dice, mira, a tu mujer le vamos a hacer mesa y la vamos a hacer abortar. Fue desde luego una sorpresa que apareciera en el juicio oral para decir lo que ya había dicho durante la instrucción, es decir, ratificar que fue objeto de malos tratos y que Santiago Corella fue detenido, estuvo en comisaría, fue objeto de malos tratos hasta que de repente desapareció. Y se lo dije a las hermanas, digo, no se ha escapado, ha muerto. Y me decían, ¿pero cómo dices eso? Digo, que ha muerto y si no el tiempo será testigo. Se le dejó y luego estuvo en cárcel, luego salió en prisión, pero hablamos con todos ellos. Yo tengo a mi mujer desnuda delante de 5 hombres con una barriga gorda. Eso no es derecho, eso no lo perdonaré jamás en la vida. Y luego la tortura que me hicieron, pero bueno. Se fue desmontando la versión falsa que habían ofrecido los acusados. Era imposible de sostenerlo. El cuerpo del nani ya no aparecerá nunca, pero el convencimiento de que fue torturado, asesinado... Lo único que se ha demostrado es que el nani desapareció. Nosotros sabemos que desapareció porque no resistió la tortura a la que estaba siendo sometido. Ese delito estaba castigado con la misma pena que la del asesinato y aunque no se haya descubierto el cadáver, porque no logró descubrirse, sí que la respuesta penal era prácticamente la misma. Hoy ha sido dada a conocer la sentencia de la vista oral por el denominado caso Nani. 3 principales procesados. Realmente las verdaderas heroínas de conseguir que en el asunto de Santiago Corella, del nani, se consiguiera finalmente condenar a los policías o al menos a los principales responsables, son las hermanas de Santiago Corella. Ni para mí ni para el abogado José Antonio Sanzgrasa, que es el abogado de la familia Corella, ha terminado el caso del nani. Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño para buscar el cadáver de Santiago Corella, para averiguar dónde fue escondido, dónde fue enterrado o qué es lo que hicieron con el cuerpo de Santiago Corella, y nosotros tampoco cejaremos hasta que no se castigue y no se condene a todos y cada uno de los responsables de esos lamentables sucesos. Yo siempre he dicho que eran todos los que estaban, pero no estaban todos los que eran. Se condenó al instructor y al secretario de atestado, que son las personas que están, lo denominamos posición de garante, en posición de tener que garantizar la libertad de esa persona. Los demás habían falsificado, los demás habían realizado otras conductas, pero ya no estaban directamente relacionadas con la obligación de
poner en libertad a una persona o acreditar su puesta en libertad o su puesta a disposición de la autoridad judicial. Entonces, para mí, desde el momento en que se ha tenido en cuenta la falsedad en el documento oficial y la desaparición forzada de Santiago Corella, me parece que es un éxito. Yo creo que fue el primer caso en el que se ponía en cuestión a la policía, que era una institución muy querida por la ciudadanía. Se trató de echar, digamos, un tierra por encima para que esto se olvidara, ¿no? Pero yo creo que fue un símbolo en el sentido de que lo que no debe ocurrir nunca en una actuación policial, como fue este caso, de tortura sin muerte, y que se le tachó como el primer desaparecido de la democracia. Al cabo de muchos años, la familia de Santiago Corella cobró una indemnización del Estado y desde hace tan solo 2 meses, Soledad Montero, su mujer, podrá solicitar una pensión de viudedad porque la justicia ha declarado el fallecimiento legal de Santiago Corella, el nani, ya que han transcurrido más de 10 años desde su desaparición. Emocionalmente, en aquellos meses lo vivimos de manera muy intensa y nos afectó. O sea, a mí me afectó en concreto muchísimo porque, claro, con estos policías a los que algunos de ellos conocía, no te lo puedes imaginar. Es decir, era inimaginable porque el comportamiento que tenían era un comportamiento de personas absolutamente normales. O sea, la muerte de los delincuentes iban a una ratonera, ¿no? El reparto del botín, el propio joyero, un hombre de 40 y tantos años con su familia, sus hijos, que estuviera metido en esto. La misión del tribunal es apreciar, considerar la conducta de 7 hombres concretos. Eso no quiere decir que lo que estos hombres hayan hecho tenga una repercusión general. No se pueden generalizar en lo penal las conductas. Es decir, que en este caso se ha cometido infracción. Eso no quiere decir que el resto de la policía española, muy eficaz y muy prestigiosa, no se comporte adecuadamente. Eliminar la corrupción de cualquier colectivo prácticamente es imposible. Pero el nivel que se alcanzó en aquellos años con la mafia policial, yo ya desde los años 80 no he llegado a conocerlo. Y esa evolución la ha hecho también un cierto cambio generacional, por supuesto una mayor cualificación intelectual de los agentes de policía que con el paso de estos últimos 30 años se han formado en parámetros de normativas garantistas, de derechos de los ciudadanos, de derechos humanos. Se combinan todos los elementos, policía, justicia y medios de comunicación, cada uno en sus respectivas funciones, y hacen que, bueno, pues que lo que todo el mundo pensaba en esa época, que la policía era buena y que nos cuidaba, pues a veces se podían cometer barbaridades y que era necesario controlarlas por parte de todos. También es verdad que el sistema también funcionó y permitió que la indagación por parte de los jueces pues depurara este tipo de conductas. La valentía con la que el sistema judicial, la fiscalía, el juez instructor y los tribunales sentenciadores llevaron a cabo él ni más ni menos que empurar a un señor comisario principal de policía y a inspectores, jefes de policía con el poder que tenían entonces aquellos personajes en la sociedad de la época, permitió la defensa de la legalidad democrática. A partir de entonces, pues todo cambió. Lo que es el trato de detenidos, los protocolos de actuación con detenidos, las visitas médicas, etc. Y luego también hay un antes y un después en relación con la publicidad de los juicios, en relación con la aplicación de la legislación antiterrorista, en relación con la creación y mantenimiento de un grupo para investigar a funcionarios supuestamente corruptos, o sea que sí que realmente supuso un antes y un después respecto de determinadas cuestiones. Lo que aprendí a nivel profesional es el de que por mucho que parezca imposible llegar a demostrar algo, pues uno no se tiene que dar por rendido. Es cierto que con el paso de los años, afortunadamente lo ves con cierta distancia. Lo único que queda, que yo creo que nos queda a todos los periodistas cuando haces este tipo de trabajo, es la satisfacción del deber cumplido. Era un juez que sin ser estrella sí que llevé un caso estrella y entonces a partir de entonces pues mis destinos fueron más interesantes. Aprendí en estos asuntos y en este en particular aprendes mucho, aprendes, insisto yo, la generosidad, la humanidad, la entereza, el valor de las hermanas del Nani, yo es algo que se me quedó grabado para siempre. ¿Perdona? No se perdona. Se ha quitado, han quitado a su marido, a nuestro hermano, y eso no se puede perdonar en la vida. A lo mejor no se le puede tener rencor,
El rencor se pasa, pero el perdón nunca. Cuando te hacen daño es difícil.